Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar, porque, seamos honestos, a Q copyright no le gusta un buen regreso inesperado. Su amigos mos, hoy vamos a hablar de Yaman Özdemir y Prepu Rense porque juntos otra vez. Su copyright lo que pensando. Q copyright. CU superíndice 3 mo. CU do. Y todas esas preguntas que les explotando en la cabeza. Bueno, hago rense fuerte porque vamos a desentrar más menos todo este misterio, vamos a analizar las pistas, las más menos las teorías y todo lo que implica este inesperado reencuentro que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de que empecemos a desglosar este bombazo informativo, du copyright me recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas, si les gusta el chisme jugoso y bien informado, entonces no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Se los prometo, siempre traigo cositas interesantes. Y ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. Yaman Özdemir. El nombre que ha resonado en nuestras pantallas y en nuestros corazones. Un actor talentoso, carismático y, seamos honestos, con un atractivo innegable. Lo hemos visto brillar en diferentes proyectos, conquistando audiencias alrededor del mundo con su talento y su sonrisa. Pero como todos sabemos, la vida de una celebridad no siempre es un camino de rosas. Hay altibajos, rumores, especulaciones y a veces separaciones inesperadas. Y es aquí donde entra la frase clave, juntos otra vez. Porque su amigos mos después copyright de un tiempo separados, después copyright de que muchos pensaran que ya no había vuelta a true Yaman Özdemir y Aku puede que haga una pausa dramática para generar ese suspenso, o puede que revele directamente con Q copyright junto otra vez, y su equipo creativo, su equipo de trabajo cercano, el grupo que lo ha acompañado más menosado en sus proyectos exitosos trabajando juntos de nuevo. Su copyright que algunos de ustedes esperaban una revelación superíndice 3N diferente, un romance rekindled, pero a veces, las mejores noticias son las que impulsan la carrera de alguien, las que le permiten seguir creciendo profesionalmente. Y en este caso, la reunión superíndice 3N del equipo de Yaman es una noticia importantísima que marca un nuevo capítulo en su trayectoria. Durante los últimos meses o incluso aún más menos hemos visto a Yaman explorar diferentes caminos, colaborar con nuevos profesionales y experimentar con diferentes formatos. Y si bien cada experiencia ha sido valiosa y le ha aportado algo, parece que nada se compara con la magia que se crea cuando trabaja con su equipo original. ¿Por qué copyright es tan importante esta reunión superíndice 3N? Bueno, la respuesta es sencilla, la química. Cuando un grupo de personas trabaja junta durante mucho tiempo, se crea una sinergia especial, una comprensión superíndice 3N mutua que se traduce en resultados excepcionales. Saben lo que funciona, saben CU superíndice 3 mo motivarse mutuamente y saben CU superíndice 3 mo superar los obstáculos. Y en el caso de Yaman y su equipo, esta química es innegable. Muchos recordamos sus proyectos exitosos, aquellos que lo catapultaron a la fama internacional. Y si analizamos detenidamente veremos que todos tienen algo en común, la participación superíndice 3N de este equipo clave. Desde los guionistas hasta los directores, pasando por los productores y los más menosadores, todos ellos contribuyeron a crear una FU superíndice 3 mula ganadora que conecta superíndice 3 con el público de una manera única. Ahora bien, ¿qué copyright significa este reencuentro para el futuro de Yaman Özdemir? Bueno, las posibilidades son infinitas. Podrá significar una nueva serie de televisión superíndice 3N, una película, una obra de teatro o incluso un proyecto digital innovador. Lo que es seguro es que con este equipo de True podemos esperar algo grande, algo que nos sorprenda y nos emocione. Por supuesto, la noticia de este reencuentro ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans. Las redes sociales que arden con comentarios, teorías y deseos. Todos queremos saber qué copyright se traen entre manos y CU, ¿dónde podremos disfrutar de su nuevo proyecto?
Y aunque todavía no hay detalles concretos sobre lo que Stu N planeando, podemos estar seguros de que Yaman y su equipo Stu N trabajando arduamente para crear algo especial, algo que valga la pena la espera. Stu N poniendo toda su pasión superíndice 3N, su talento y su experiencia en este nuevo proyecto, y Stu N decididos a superar todas las expectativas. Ahora hablemos de lo que significa, lo que nadie esperaba. Porque seamos sinceros, después copyright ese de tanto tiempo, muchos han perdido la esperanza de ver a este equipo reunido. Algunos pensaban que habían surgido diferencias irreconciliables, otros creían que cada uno había seguido su propio camino, y que ya no había marcha atrás. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. La vida siempre nos sorprende con giros inesperados, y este reencuentro es una prueba de ello. Demuestra que a veces el tiempo cura las heridas, que las diferencias se pueden superar y que la pasión superíndice 3N por el trabajo bien hecho puede unir a las personas, incluso después copyright ese de mucho tiempo separados. Además este reencuentro es una lección superíndice 3N de humildad para todos nosotros. Nos recuerda que no debemos dar nada por sentado, que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y que siempre hay que mantener la puerta abierta a nuevas oportunidades. En resumen, la noticia de que Yaman Özdemir Stu juntos otra vez con su equipo creativo es una bomba que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Es una noticia que nadie esperaba, pero que ha llenado de alegría a sus fans y ha generado una gran expectación superíndice 3N sobre el futuro de su carrera. Es un reencuentro que demuestra el poder de la química, la importancia del trabajo en equipo y la capacidad de superar los obstáculos. Es una lección superíndice 3N de humildad y una prueba de que la vida siempre nos puede sorprender con giros inesperados. Y lo más importante es una promesa de que lo mejor es tú por venir. Porque con este equipo de Trurese podemos esperar algo grande, algo que nos emocione, nos haga reír, nos haga llorar y nos haga sentir vivos. Asu que prepúrense porque Yaman Özdemir Stu de vuelta, y esta vez viene con todo. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos míos. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 compartir esta noticia con ustedes. Recapitulando brevemente, hoy hablamos del inesperado reencuentro de Yaman Özdemir con su equipo creativo, lo que significa para su carrera y por qué copyright es una noticia tan importante. Vimos CEU superíndice 3 este reencuentro ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans y CEU superíndice 3 es una lección superíndice 3N de humildad y una promesa de que lo mejor es tú por venir. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Stu N emocionados? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría ver a Yaman y a su equipo trabajando juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco aumentando el volumen, explorando a fondo el regreso de Yaman Özdemir y su equipo y asterisco. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Super recargado de energía para este noticio superíndice 3N. Espero que es tu copyright N todos geniales y listos para un chisme de altura. Hoy, como ya saben, la cosa va de regresos triunfales, de esas noticias que te dejan boquiabierto. Asu que sin rodeos vamos a profundizar en el tema del momento, Yaman Özdemir y su equipo. Juntos otra vez. Lo su copyright, la cabeza les debe estar dando vueltas. Es verdad. Es un sueño más menos o. Du superíndice 3 de firmo para que esto se haga realidad. Tranquilos, respiren hondo porque vamos a diseccionar cada detalle, cada rumor, cada seu más menos al que nos ha llevado a este momento cumbre. Pero antes un pequeño más menos o asterisco disclaimer asterisco, lo que van a escuchar a QU son mis propias interpretaciones y análisis, basados en la información superíndice 3N que he recopilado. Asu que tomen todo con una pizca de sal y prepúrense para el asterisco hype asterisco. Como siempre antes de que nos perdamos en el torbellino de la información superíndice 3N,
les recuerdo que si aman este tipo de contenido, donde destapamos los secretos mejor guardados de la farándula, no duden en suscribirse y activar la campanita. Asu se aseguran de ser los primeros en enterarse de todo. Y ahora su Alturru Superíndice 3N. Yaman Özdemir. Uf. El nombre por sí solo evoca Pasiu Superíndice 3N, talento, y un asterisco sexapil asterisco que derrite el asfalto. Un actor que ha sabido conquistar corazones en cada rinku Superíndice 3N del planeta, un verdadero camaleu Superíndice 3N que se adapta a cada personaje y que nos regala interpretaciones memorables. Pero como en todo cuento de hadas o bien, en toda telenovela turca, siempre hay un lado oscuro, una trama secundaria llena de giros inesperados. Y es aquí donde nuestra frase mu hika cobra mu fuerza, juntos otra vez. Porque a ver, seamos honestos, despu copyright SDS asterisco hayates asterisco, de ese alejamiento que nos deja Superíndice 3 con el corazu Superíndice 3N en un pu más menos o muchos pensamos que la era dorada de Yaman y su equipo había llegado a su fin. Se especulaba con proyectos en solitario con nuevas colaboraciones, incluso con posibles asterisco bifs asterisco entre los miembros del equipo. Pero sorpresa. La vida siempre nos da una segunda oportunidad, y en este caso, esa oportunidad se trata. En una palabra, reencuentro. Pero ¿qué copyright nos forman exactamente este equipo del que tanto hablamos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No estamos hablando solo de un par de compau más menos eros de trabajo, sino de un grupo selecto de profesionales que han sido clave en el ascenso Meteu Superíndice 3 rico de Yaman. Hablamos de los guionistas que tejieron las tramas adictivas de sus series exitosas, los directores que supieron sacar lo mejor de su talento, los productores que apostaron por su Visiu Superíndice 3N y los diseu más menosadores que crearon ese universo visual que nos transportaba a otro mundo. En resumen, una asterisco Dream Team asterisco que, cuando trabaja junta, es capaz de crear magia pura. Su copyright que algunos de ustedes estaban cruzando los dedos para que juntos otra vez implicara un reencuentro amoroso Kof, Kan Yaman y de Method Demir Kof. Lo su copyright, el asterisco chip asterisco Kandem sigue vivo en nuestros corazones. Pero a veces la vida nos da sorpresas diferentes, y aunque un romance en la vida real será la cereza del pastel, este reencuentro profesional es un noticiu Superíndice 3N que no podemos ignorar. ¿Por qué copyright es tan importante este reencuentro? Mu ese ayu de la nostalgia y del deseo de volver a ver a Yaman en la cima, esta reunión Superíndice 3N representa una inyección Superíndice 3N de energía para su carrera. Durante los últimos tiempos hemos visto a Yaman explorar nuevos horizontes, probar diferentes Superíndice 3 mulas y colaborar con profesionales talentosos. Y aunque cada experiencia ha sido valiosa y le ha permitido crecer como artista, la verdad es que nada se compara con la química que se crea cuando trabaja con su equipo de confianza. La química, amigos míos, es ese ingrediente secreto que no se puede comprar ni fabricar. Es una sinergia que surge de aún más menos de trabajo en equipo, de risas compartidas, de retos superados y de una comprensión Superíndice 3N mutua que vamos, ese ayu de las palabras. Es saber exactamente qué copyright necesita el otro para dar lo mejor de su, es tener la confianza de arriesgarse y de experimentar, y es, sobre todo, la pasión Superíndice 3N por crear algo grandioso. Recuerden sus series exitosas, esas que los mantuvieron pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué copyright tenuan en común? Exacto, la participación Superíndice 3N de este equipo estelar. Cada uno de ellos aporta Superíndice 3 su granito de arena para construir un universo narrativo rico, complejo y lleno de emociones. Y ahora, después copyright ese de un tiempo separados de listos para volver a hacerlo. Pero la pregunta del Miyu Superíndice 3N es, ¿qué copyright se traen entre manos? Una nueva serie. Una película que romperu copyright codes de taquilla. Un proyecto innovador que revolucionaru la industria del entretenimiento. Las posibilidades son infinitas. Lo que sabemos es que con este equipo de True podemos esperar algo grande, algo que nos haga vibrar, algo que nos recuerde por qué copyright amamos tanto a Yaman Özdemir. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones. Los rumores apuntan a que estarán trabajando en una serie de televisión Superíndice 3N con una trama completamente nueva, alejada de los clichés copyright de las comedias románticas turcas.
Se habla de un thriller psicolu superíndice 3 Hiko, de una historia de espionaje o incluso de una adaptación superíndice 3N de una novela famosa. Las teorías son infinitas y cada cual es descabellada. Pero es ayuda de los rumores, lo que realmente importa es el potencial que tiene este reencuentro. Con la experiencia y el talento de este equipo, Yaman podrá alcanzar nuevas cotas de fama y reconocimiento. Podrá consolidarse como uno de los actores importantes de su generación superíndice 3N y abrirse camino en mercados internacionales. El cielo es el límite. Por supuesto, la noticia de este reencuentro ha generado un autocopyright-tico terremoto en las redes sociales. Los fans de Yaman de todo el mundo han expresado su alegría y su entusiasmo con *** como almohadilla Yaman Team Reunited, almohadilla juntos otra vez Yaman y almohadilla New Project Yaman. Los comentarios, los memes y las teorías se multiplican por segundos, creando una ola de hype que parece no tener fin. Y es que seamos honestos, después copyright ese de tanto tiempo esperando, los fans se merecen una buena noticia. Se merecen ver a Yaman brillar de nuevo, se merecen disfrutar de su talento y se merecen un proyecto que les haga sentir orgullosos de ser parte de su fandom . Pero ¿por qué copyright este reencuentro era tan inesperado? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco delicada. Durante los últimos aún más menos se rumoreaba que habían surgido tensiones y diferencias creativas entre algunos de los miembros del equipo. Se hablaba de ambiciones personales, de proyectos en solitario y de una falta de visión superíndice 3N compartida. Incluso se decua que Yaman había decidido dar un giro a su carrera y explorar nuevos caminos. Por eso, la noticia de este reencuentro ha pillado a todos por sorpresa. Demuestra que a veces las diferencias se pueden superar, que los egos se pueden dejar de lado y que la pasión superíndice 3N por el trabajo bien hecho puede unir a las personas, incluso después copyright ese de mucho tiempo. ¿Separadas? Es una lección superíndice 3N de humildad y una prueba de que nunca debemos dar nada por sentado. La vida siempre nos sorprende con giros inesperados, y este reencuentro es una prueba de ello. En definitiva, el regreso de Yaman Özdemir junto a su equipo es una bomba que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Una noticia que nadie esperaba, pero que ha llenado de esperanza y alegría a sus fans. Un reencuentro que simboliza el poder de la química, la importancia del trabajo en equipo y la capacidad de superar cualquier obstáculo. Y sobre todo, una promesa de que lo mejor es tú por venir. Asuke prepu rense para lo que se avecina. Yaman Özdemir es tú de vuelta y viene con fuerza que nunca. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios, sus teorías y sus predicciones. Quiero saber qué copyright piensan de todo esto. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.